En el instituto todos querían ver. Ok, gracias por estar con nosotros, amigos. Estamos hoy día, tenemos el honor de contar como conferencista de estos jueves culturales y científicos a la doctora Fabiola León Velarde, rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, conocida por todos ustedes, de modo que ahorro el discurso de la presentación. Ella nos va a hablar de un tema súper importante que es cómo es la gestión de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para tener la producción científica que todo el mundo conoce en el Perú y en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Modesto. Muchísimas gracias a la universidad, a todos los asistentes, que dejar sus labores a mitad de la tarde es una hora un poco complicada, así es que agradezco mucho su presencia y por un tema que de repente podría parecer un poquito no tan, digamos, atractivo como para los estudiantes, sobre todo que hacen ciencia, pero hoy en día qué acciones tomamos para promover la ciencia y la tecnología han adquirido la mayor importancia y sobre todo en el Perú, donde debemos decirlo en la última gestión, en esta gestión del presidente Ollanta Humala, creo yo, es que es donde se ha fomentado más la ciencia y la tecnología y no debemos perder esa viada, esa proyección y esa decisión de seguir apoyándola, pero no es suficiente si se apoya desde el gobierno. Las universidades tenemos que ser conscientes que debemos hacer mucho para motivar y promover también la investigación. Entonces eso es lo que yo les vengo a traer, a contar sobre qué ha hecho la Universidad Cayetano Heredia para tratar de promover la investigación y poder facilitar sobre todo que los investigadores tengan esa suerte de ecosistema de investigación que les permita finalmente generar conocimiento, que es lo que todos necesitamos en el país. Una breve introducción, en el sentido que uno puede pensar de muchas maneras la universidad, y en ese sentido la ley universitaria nos ha dado un espacio para debatir hacia dónde quiere ir la universidad peruana, qué tipo de universidad queremos tener. Se han conversado sobre diferentes posibilidades porque con 142 universidades es un hecho que no son iguales las 142 universidades, ¿no? Por diferentes razones, diferentes modelos, y algo de lo que se comenta es tal vez deberíamos ser de repente más transparentes en cómo definimos la universidad y podríamos decir que hay universidades de enseñanza, de mediana complejidad y de investigación. Todavía esa discusión no se ha dado plenamente. Todas las universidades hagan enseñanza, hagan un poquito de investigación o hagan mucha investigación. Necesitamos entender qué es una universidad de investigación y son las universidades de investigación las que se posicionan en los países en desarrollo y es a partir de ese grupo humano, esa cantera de jóvenes creativos que se empieza a generar conocimiento y que obviamente esto permea a todas las instancias del Estado, institutos, y hay un intercambio muy rico a partir de lo que se llama la universidad de investigación. Sin embargo, si bien es cierto que hemos comenzado a conversar sobre esto en el Perú, no nos hemos puesto de acuerdo todavía si vamos a tomar esa decisión. Vamos a tener universidades de investigación, aunque sean unas cuantas, ¿no? Aunque sea, por ejemplo, la UNI sería una universidad destinadísima a ser una universidad de investigación. ¿Por qué digo que no existe universidad de investigación en el Perú? Porque tampoco Cayetano Heredia, porque tenemos la voluntad y la vocación de serlo, pero tenemos que trabajar mucho todavía para llamarnos eso y para ser universidades de rango mundial, ¿no? Yo creo que hay que tener humildad porque tenemos mucho camino todavía por recorrer. Entonces creo que empieza por que reconozcamos eso.
¿Y cómo definir entonces una universidad de rango mundial? ¿Cuáles son las características de una universidad de rango mundial? Bueno, para comenzar, las universidades tenemos muchísima responsabilidad en todos esos aspectos, ¿no? En generar conocimiento consolidado a través de docentes capacitados, difundir el conocimiento además que generamos o que enseñamos o que discutimos. Tenemos que generar conocimiento, hacer investigación, innovación, desarrollo, en una dimensión adicional, transferir ese conocimiento, convertirlo en transferencia tecnológica y por supuesto tener también un posgrado con grupos de investigación que nos permita generar ese conocimiento. Entonces, por un lado tenemos la obligación de formar profesionales exitosos, no todos van a generar conocimiento y ser investigadores, pero una universidad de investigación de rango mundial debe necesariamente generar conocimiento y lo que hoy se llama la tercera misión, además transferir ese conocimiento a la sociedad y que el mercado o el sector productivo se dedique a hacerlo llegar de la mejor manera hacia los usuarios. Pero ¿qué pasa en el Perú? La mayoría de universidades lo que hacemos es educación y conocimiento consolidado, ¿no? Lo que hacemos es revisar la diferente educación, las diferentes temáticas, disciplinas que ocurren en el mundo entero y tratamos de transmitirlas simplemente. Y pongo todas las otras casillas en chiquito porque todo lo demás está bastante menos fortalecido en la universidad peruana. Lo que es inclusive difusión del conocimiento. Nosotros vemos que muy poco estamos en el debate público, ¿no? Inclusive ahora, en el debate que ha habido con los candidatos a presidente, la universidad ha estado presente, pero yo diría bastante tímidamente, ¿no? En ciencia y tecnología, Modesto, ¿qué cosa te ha pasado? Perdón, pero como conocemos Sí, pasaron cosas, ¿no? ¿Así? En nuestras actividades ha estado PPK, un tal Gino Costa, Vizcarra. Entonces, justamente ha sido él el que ha estado presente en todas nuestras actividades. Ese he sido yo Y la la señora distraída. Keiko ha estado, ni ella ni ninguno de sus, digamos que es la razón por la que han perdido. Bravo por las universidades. Lo que yo he sentido que en esa elección hubo, de repente estamos distraídos, más ocupados, pero como que se ha hablado menos de ciencia y tecnología, me ha dado esa impresión, ¿no? Porque en la anterior elección, inclusive en el ESI se invitó, ¿te acuerdas los candidatos? O sea, no sé, tengo esa impresión, acá me confirman, ¿no? Y, en fin, creo que eso no ayuda, pero ya nunca es tarde para seguir hablando del tema y decir la importancia que tiene la ciencia y tecnología para el país. En el ESI anterior, de verdad, no vino Mechita. Qué bien, qué bien. Bueno, hay un autor que trabaja mucho estos temas sobre cómo el concepto de una universidad de rango mundial y cómo podemos decir sí, eso o no, y por qué una universidad de rango mundial o varias son importantes para un país. Él es Jamil Salmi, si lo buscan es muy conocido, tiene muchísimos libros sobre el tema y resumiendo él dice es indispensable que tengamos unas cuantas situaciones que se den en una universidad, características para que podamos empezar a crecer en la dirección correcta. Por supuesto profesores y estudiantes, pero también profesores investigadores. Un marco normativo favorable, porque a veces a los investigadores nos da la impresión que los reglamentos y las normas son un tema que nos complican, nos vuelve más complejo el proceso de investigar, pero es muy importante que esa norma nos apoye y no nos dificulte el trabajo de investigación. Libertad académica para no disminuir la creatividad de los profesores, los investigadores.
visión, por supuesto, equipo, una cultura de la excelencia y también, por supuesto, viene el tema de los fondos públicos. Ese es un tema también que hemos adolecido durante muchos años en el Perú, fondos públicos razonables, para ponerles más o menos una idea de dimensión. Hoy en día en el Perú, recién hemos llegado, después de los 5 años de la gestión de Ollanta, a tener los fondos que recibe la Universidad de Sao Paulo, 1.200 millones de dólares. Entonces, los fondos públicos son sumamente importantes y qué fondos estratégicos son para las determinadas áreas para que todas las áreas puedan beneficiarse. Fondos estratégicos, entonces, también concursables, en fin, todo tipo de fondos, y por supuesto que todas estas características en la intersección de todos estos aspectos generen una educación de primera, investigación de vanguardia y más adelante, si es que es la vocación de la universidad, transferencia tecnológica. Entonces necesitamos concentración de talentos, gobernabilidad favorable, libre y democrática y recursos financieros. ¿Qué otra característica? Y acá acabo con la parte general porque lo que estoy tratando de llevarlos a ver las características mínimas para que son muy importantes y son cruciales y además son no siempre fáciles de conseguir, pero para que una universidad pueda ir y transcurrir ese camino, ¿no? Y fíjense ustedes, estas universidades, bueno, creo que todos las conocen: Harvard, Stanford, MIT, Oxford, Cambridge, tenemos de Beijing, la Universidad de Tokio. Características interesantes, ¿no? Todas tienen un número promedio de estudiantes. La más pequeña, MIT, fíjense ustedes, la que más produce innovación, ciencia y tecnología, los institutos de Massachusetts. Luego, pero no pasamos de Cambridge, 12.000 estudiantes, bueno, Beijing y Tokio, también por las condiciones de población, ¿no? Pero fíjense ustedes, Cambridge, en este lado del mundo, es la más grande, 12.000 estudiantes, ¿no? Imagínense acá con universidades tan grandes que a veces vemos, parece haber un número por encima de la cual se ve muy difícil hacer investigación, por lo menos a gran escala dentro de la universidad. Y otra característica bien importante de los estudiantes de posgrado representa, fíjense ustedes, qué porcentaje tan importante. Entre el 50 y el 40% es el porcentaje de estudiantes de posgrado de todas estas universidades. ¿Esto qué quiere decir? Que para hacer un posgrado tenemos que tener grupos de investigación para que ellos obtengan sobre todo sus doctorados. Entonces, estas son dos características, un número más o menos razonable y el posgrado muy muy fuerte, cosa que también lo hemos tergiversado aquí un poco, ¿no? Tenemos, bueno, maestrías en ese día, maestrías de, no sé, de unas horas al mes y doctorados de fin de semana, ¿no? Cuando, en fin, creo que todos ustedes como estudiantes de la UNI saben la importancia que tiene un doctorado a tiempo completo, porque es allí donde uno aprende el quehacer de la investigación. Entonces, ahora sí vamos a aterrizar un poquito en Cayetano y lo que hemos ido tratando de hacer desde el Vicerrectorado de Investigación. En 1998, la Universidad Cayetano Heredia tomó la decisión de tener un Vicerrectorado de Investigación. Fue la primera universidad en tomar la decisión de hacerlo. En esa época, yo tengo una carrera científica de 30 años, recién los últimos 10 estoy en la gestión, y yo decía, vicerrectorado, ¿para qué? ¿Qué burocracia? Y me acuerdo que éramos un grupo de científicos que prácticamente nos parábamos con pancartas diciendo que mueran las autoridades, que muera el vicerrector, porque sentíamos que iba a ser más burocracia para la institución generar un vicerrectorado de investigación. Como el ¿Nos equivocamos? Igual. Como tú dices, ministerio y burocracia igual. Punto. Bueno, que tenemos ahí una
diferencia, como esto, en el tema del ministerio. Entonces, pero me equivoqué, realmente nos equivocamos en ese momento, científicos, con ganas de que todos los recursos nos los den para hacer investigación y no para generar una estructura normativa. Porque en ese momento, ¿qué significaba? Que el vicerrectorado académico, el administrativo, que en ese momento era administrativo, en mi gestión ya el vicerrectorado administrativo lo bajamos a dirección, para que se den cuenta que ellos sí están al servicio de los investigadores. Pero el vicerrectorado de investigación estaba al mismo nivel que el vicerrectorado académico. Por lo tanto, se tenían que ver un tema de recursos, un tema de políticas y realmente empezar a generar todo ese ecosistema para facilitar y promover la investigación. Porque si solamente estaba en el papel, obviamente era engañarnos a nosotros mismos. Entonces, se veían generar distintos tipos de políticas para potenciar la producción científica, las relaciones internacionales con otros grupos científicos, empezar a desarrollar procesos de transferencia tecnológica. Ustedes se acordarán, en el año 98 ni hablábamos de las oficinas de transferencia tecnológica en el Perú, ¿no? Prácticamente no existían, y las universidades no existían de hecho, porque recién Cayetano ha sido la primera y habrá sido todavía en el año 2006, 2005, 2006, recién. Y todavía es una oficina muy pequeñita porque requiere recursos, obviamente. Entonces, y también hay que generar instrumentos y hay que empezar a pensar en ese señor que yo siempre digo, perdónenme los investigadores, pero yo siempre digo, pensemos en el investigador, ese señor que en el Perú no existe. Ahí sí estamos como esto. Deberíamos tener, si no la carrera de la investigación, algún espacio que creo que tratamos de tenerlo en Cayetano, donde está muy claro que un docente no puede tener, si es tiempo completo, 20 horas de enseñanza, porque es imposible que pueda generar conocimiento en ese ratio. Entonces, ¿qué hacemos en Cayetano? A los docentes que no hacen investigación, hay algunos, o que hacen muy poquito, que es la mayoría, se les va bajando las horas de investigación. Pero aquellos docentes que hacen investigación, que tienen muchos proyectos, prácticamente no hacen docencia. Pueden llegar a ser realmente 5 horas al mes, ¿no? Una cosa de estas. Entonces, así hacemos que exista el investigador Cayetano, dándole tiempos de investigación. Pero si no existe la carrera, no existe el reconocimiento, no existe un espacio donde alguien diga, este profesor también es investigador, ese señor no existe, ¿no? Entonces, ¿qué políticas damos? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo reconocemos? Y ese es un gran problema mientras siga sin existir ese señor, ¿no? Entonces, instrumentos que necesitamos, un manual de organización y funciones. ¿Cómo hacemos para que el vicerrectorado, las direcciones de investigación, la oficina de transferencia funcionen? Reconocimiento a las actividades de investigación. Eso todavía no es que somos muy buenos en eso, porque pensamos que debemos reconocer más al investigador, pero por lo menos le damos bastante libertad, y creo que un ecosistema de investigación en nuestros laboratorios de investigación que está bastante adecuado. Y el reconocimiento de las actividades es más que nada en términos de tiempo, algunos en términos de fondos. Capacitación para la formulación y gestión de proyectos, y eso a través de la dirección de investigación, y encuentros multidisciplinarios. Aprovecho para invitarlos, mañana empieza el EPICA, es nuestro encuentro por la investigación Cayetano Heredia. Son 2 días y medio donde los investigadores presentan el resultado de sus investigaciones en nuestro campus de Miraflores, en Armendáriz 445. Entonces, vamos creando espacios donde podamos sentir que estamos en una comunidad de investigadores. Que obviamente tenemos que tener algo de inversión. Somos una universidad privada, pequeña, ahora 4.000 estudiantes de pregrado, y además el tema de tratar de generar espacios, instrumentos de investigación
hace que también tengamos que invertir. Les pongo un ejemplo. Los proyectos del FINCIT, y creo que del FONDECIT también, no sé si lo que reconoce los fondos para el proyecto y algunos complementos de salario para los investigadores, pero no reconoce todo lo que son los beneficios laborales, que sabemos que en el Perú son importantes, desde el CTS, el Seguro de Salud, y en fin, que puede llegar a ser 30%. Entonces, ¿qué dice el Estado? No sé, mala suerte, porque si tú has ganado proyectos de investigación y tienes investigadores, yo no te reconozco eso, yo te reconozco el complemento salarial que ha puesto el investigador por sus tiempos. Cayetano Heredia en los últimos 3 años ha ganado 19 proyectos del FINCIT y creo que otros tantos del FONDECIT. Y nosotros hemos tenido que destinar 700.000 soles como contrapartida para el proyecto de investigación. Entonces, ese tipo de situación en las universidades públicas, imagínense que la UNI no pone en su presupuesto 1 millón de soles para contrapartida de investigación. ¿De dónde lo saca después? Entonces, esas cosas tenemos que pensarlas y organizarlas, ¿no? En el caso de Cayetano, inclusive como rectora, en ese momento fue una discusión importante porque me decían, ¿y dónde vamos a sacar esos 700.000? O sea, el presupuesto a quién se lo vamos a quitar, a los docentes, ¿no? a responsabilidad social, a internacionalización. Y yo tengo mi MEF también, que no me deja gastar como quisiera, porque dicen que soy un poco gastadora, sobre todo en la investigación. Y entonces venía mi MEF y me decía, posible, vamos a limitar el número de proyectos a los cuales Cayetano se puede presentar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa le dije? Sobre mi cadáver. Y como mi cadáver no lo vas a ver, es tu cabeza la que va a salir. Así que, pero, increíble, ¿no? O sea, pero yo entendía mi MEF, ¿no? Me decían, ¿de dónde lo saco? Y yo, ¿tú ves de dónde lo sacas? Pero yo no voy a decir a los investigadores, no se presentan. Está empujando al lavado de activos. Bueno, que siempre se mueve, pues, ¿no? Lo hicimos, pues, finalmente. Claro, hemos echado agua al caldo, ya no está tan rica el menú, pero bueno. Pero ese tipo de cosas no las pensamos porque no tenemos experiencia, todavía no somos un país con ese tipo de experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es el Estado contra el propio Estado que quiere generar? Yo quiero generar investigación, pero tú ya ves dónde sacas tu contrapartida. Pero si nunca me has hecho pensar en que tengo que generar una contrapartida, no sé. Bueno, así estamos todavía. Entonces, ¿y en parte de dónde lo sacamos? Gran parte del fondo concursable, ¿no? Felizmente teníamos un fondo concursable para promover la investigación, de ahí sacamos una parte, no de la beca de retorno. Ese es otro tema que nos parece indispensable, porque me contaba la doctora Gisela Orjeda, presidenta del CONCITEC, que ya deberían regresar en los próximos años unos 200 estudiantes que han ido a hacer investigación doctorado. Y yo le digo así, ¿y dónde? O sea, ¿en qué condiciones? Porque lo que sí me cuesta a mí entender es cómo, habiéndose hecho, creo yo, una excelente gestión, y también el gobierno del presidente Tumala, me saco el sombrero porque es uno de los que más ha apoyado la ciencia y tecnología, no se piensa en eso. Porque si no hay un ecosistema de investigación en las universidades, si no se tiene esa plaza destinada, no destinada para cada docencia, destinada para cada investigación, y después no va a tener a qué fondos postular para hacer investigación, por ejemplo, que venga un físico nuclear, entonces, ¿para qué lo formamos? Para que se frustren, ¿no? Entonces, nosotros... Eso es lo que siempre señalo y me dan duro. No, siempre tienes nuestro apoyo. Bueno, gracias. Porque cualquiera pensaría que esto está pensado para exportación de talentos. Así es, exactamente. Están contentos arriba. Exactamente. Por eso es que nosotros hemos hecho 2 estrategias que nos han dado muy buenos resultados. Hemos repatriado 18 científicos con una beca de retorno, con diferentes situaciones de éxito, ¿eh? No todos han tenido, pero yo diría el 80% siguen en Cayetano, están produciendo investigación, están consiguiendo fondos. ¿Qué cosa le decíamos?
una beca de $25.000 al año, por 2 años, un laboratorio vacío y una computadora. Era lo que podíamos dar. Claro, viene el investigador, es un laboratorio vacío, pero bien grande, bien bonito, pero vacío. Y bueno, tú lo tienes que llenar, o sea, tienes que pedir proyectos, concursar y llenar. Y así ha sido, o sea, hoy en día tenemos, bueno, Edward Málaga es el último que ha venido, sufre bastante, ¿para qué? Porque hacer investigación en el Perú Ha envejecido, sí. se sufre, pero ya tiene instalado ahí su pececito cebra porque va a trabajar el sistema neurológico y, en fin, ya tiene el laboratorio montado, ahora quiere uno más grande, todavía se está instalando en el sistema peruano y en el sistema cayetano, que tampoco es el cielo, pero que tratamos de que sea el cielo. Tenemos fondos para publicaciones, algunos complementos para los asesores de investigación y un fondo del apoyo al investigador. ¿De qué se trata eso? Destinamos algunos recursos para que algún investigador que realmente quiere disminuir mucho su docencia, más aún porque los investigadores tienen menos docencia que los docentes que, de acuerdo al número de proyectos que tengan, pero no quiere hacer nada, por 1 año y medio puede recibir un fondo como salario para seguir haciendo solamente investigación o para publicar. Eso también nos ha dado bastante buenos resultados. Solamente son 4 por año, pero permite en determinadas situaciones que lo aprovechen muy bien los investigadores que lo necesitan. Luego, para captación de fondos internacionales, eso es bien importante, porque ¿por qué? Siempre nos preguntan por qué Cayetano no ha parado a hacer investigación, a pesar que unos 30 años el Perú paró. O sea, no me dejarás mentir, bueno, Modesto, muchos que están aquí. Realmente no había fondos para investigación. Eso me tocó a mí cuando yo estaba iniciando mi carrera como investigadora. Y mi mentor, Carlos Monge, hijo del científico peruano quien descubrió la enfermedad de los Andes, el mal de montaña crónico, me decía: ¿y qué te preocupas? Fondos hay por todos lados, vamos a conseguirlos. Pero, dice, ¿cómo vamos a competir por fondos americanos? No, aquí es importante tener buenos socios, buenos amigos, y hay que presentar un proyecto a una institución extranjera, si no nos van a hacer ningún caso. Pero si nosotros formamos buenos investigadores con capacidad para hacer las adecuadas preguntas y con la adecuada metodología, ¿por qué no vamos a ser capaces de competir con cualquier americano, europeo, por fondos internacionales? Entonces, así lo hicimos en Cayetano. Por todos esos 30 años de vacío, nuestros fondos eran internacionales, porque no había nacionales. Y así nos acostumbramos a competir. Y entonces, por eso, nosotros tratamos de seguir apoyando este tema de no perder la importancia de tener socios internacionales que por un lado nos hacen también acortar brechas, porque si ellos ya tienen algunos protocolos, ya tienen metodologías, ya saben, ya han respondido a determinadas cuestiones, nosotros avanzamos a partir de donde han llegado ellos, ¿no? Y no tenemos que hacer todo el camino. Entonces, decía yo que un modelo interesante ha sido la beca de retorno, pero otro tiene que ver con el tema internacional, porque tenemos otro modelo que también ha funcionado muy bien, que es 2 modelos en realidad. Uno son los laboratorios mixtos. Acá tenemos Michel Sauvan, investigador francés del Instituto de Desarrollo de Investigación de Francia, que ese instituto tiene un instrumento muy interesante que es el Laboratorio Mixto Internacional. Entonces, los investigadores franceses, Michel ya no sabemos si es francés o peruano, se instalan en el Perú, y juntos hay un fondo semilla para tener equipamiento que pone Cayetano, la infraestructura, el laboratorio, y después salimos juntos a buscar financiamiento, que puede ser europeo, puede ser nacional. Entonces es un lindo modelo, ¿no? Porque es la cooperación, realmente cooperación internacional. Y este laboratorio ha producido muchísimas publicaciones científicas, ha trabajado con estudiantes no solamente de Cayetano, San Marcos,
no sé si agraria, puede ser, y estudiantes también de Bolivia, ¿no es cierto?, de Ecuador. Entonces se convierte en un polo también de investigación que importante es tener un ecosistema de investigación. Y otro modelo muy bonito es el laboratorio gemelo. Justamente ayer conversaba con el doctor Carlos Bustamante, es un investigador que hizo su maestría en Cayetano. Estuvo aquí hace 2 días. Ah, ya, entonces lo conocen. Bueno, tú sí lo conoces, pero... Entonces él propuso un laboratorio gemelo. ¿Qué quiere decir esto? Que también es un lindo instrumento, ¿no? Parte de su laboratorio trabaja con pinzas ópticas y pinzas ópticas de rayos láser, donde manipula una sola molécula de DNA, una sola molécula. La estira, la achica, le hace un nudo y ve cuál es la energía y mide una serie de parámetros que seguro ustedes entienden mejor que yo, y con eso puede detectar cambios genéticos muy finos y está trabajando en las moléculas donde actúan las drogas que son drogas contra la tuberculosis multidroga resistente. Mírense ustedes qué importante, una investigación tan básica, ¿no? Entonces él dijo, vamos a hacer un laboratorio gemelo en Cayetano. Entonces consiguió recursos para traer esas pinzas ópticas a Cayetano, entonces ya lo deben haber contado. Y hoy en día, ¿por qué es bueno esto? Porque los estudiantes de Cayetano pueden ir a Berkeley, hoy hay 2 haciendo su doctorado en la Universidad de Berkeley, y los estudiantes de Berkeley pueden venir a Cayetano y no sienten que están en otro mundo, están en su mismo mundo, están en Berkeley, pero comiendo más rico. Entonces, es un modelo también perfecto, ¿no? Y bueno, tratamos sí de apoyar con este tema de tener nuestros socios internacionales, que para Cayetano ha sido realmente vital trabajar con la comunidad internacional. ¿Cuánto tengo puesto? No creo que opinen lo mismo. Bueno, acá tienen alguna idea de todos los fondos, todos los países con quienes trabajamos. Esto no está tan actualizado, pero es para mostrarles la importancia que tiene la cooperación y la asociatividad en nuestra universidad. Aquí lo que les muestro es también el apoyo que da la Dirección de Investigación, apoyo para aplicar a los fondos, gestión de documentos. Sospecho que no hemos llegado, miren cuántas gestiones realizadas desde la Dirección de Investigación, porque también ese es otro tema, ¿no? Cuanto más grandes son los fondos, en realidad son más complejos, y el investigador se ve que tiene llenando una serie de papeles y tiene que tener una serie de información de la misma universidad que no siempre la tiene. Entonces hemos tratado de organizar eso de manera que podamos apoyar. Este es el tipo de apoyo que hemos dado, más por supuesto a la Facultad de Ciencias. Esto es datos de un año nada más, pero es más o menos el promedio. Esto fue en el 2012, pero más o menos hemos incrementado un 10 o 20% desde este año. Y luego tenemos, estas son las 2 áreas donde se trabaja más, Facultad de Ciencias y el Instituto de Medicina Tropical. Pero eso da cuenta más o menos también el apoyo del tema de trámites que no tiene por qué necesariamente conocerlo el investigador. Alianzas estratégicas, bueno, muy importantes. Tenemos una red que todavía no llega completamente a despegar de investigación entre la UNI, la Agraria, San Marcos, la Católica y Cayetano. Y la idea es que los investigadores ahí deberían ayudarnos con esto, porque ahí están los investigadores del Perú, prácticamente, en estas 5 universidades, y algunas otras en las regiones, pero en menor número sin duda. Entonces, deberíamos trabajar, eso es algo que sí debemos aprender más, ¿no? A trabajar en conjunto las universidades y los institutos, que también Pepe Casta plantea una red de investigadores, ojalá que se pueda hacer una realidad. Por supuesto, convenios, cada vez más convenios con empresas. Antes Cayetano estaba totalmente divorciado del mundo empresarial, hoy no. Hoy hay empresas que se interesan, tienen preguntas de investigación y se acercan a Cayetano para resolverlas.
y cada vez más deberíamos acercarnos a esos países que primero se iniciaron trabajando con fondos del Estado, pero hoy en día países como España, como México, como Argentina, como Colombia, reciben más o menos 40% de fondos de sus trabajos con las empresas. Entonces hay que hacer una labor pedagógica para también conseguir esos fondos en las empresas que aún no tienen casi unidades de investigación. Y en fin, convenios con otros gremios empresariales y importante también tener una plataforma de información, la nuestra se llama SIDICI, Sistema de Información Descentralizado de la Investigación, donde vamos acuñando la base de datos de instituciones que nos financian, de investigadores. Hoy en día ya lo tiene el CONCITEC, ¿no? La famosa DINA, pero nosotros empezamos bastante antes, ya en el año 2003, con la base de datos de nuestros investigadores. Seguimiento a los proyectos, y bueno, revistas científicas, esa siempre ha sido una, en Cayetano, como una tensión, no sé qué opinarán ustedes, pero es, ¿qué hacemos? Tenemos nuestras revistas y cada facultad tiene su revista, bueno, la UNI tiene, no sé si tiene una revista o cada facultad tiene su revista en la UNI. Cada facultad tiene una, pero la técnica de la UNI. Porque la tensión es, debemos publicar fuera para estar en la base de datos internacionales y que todos nos lean, ¿no? El mundo entero nos lea, y no solamente el Perú. Entonces, en Cayetano empezamos también al revés, primero publicando fuera. Yo me acuerdo que una anécdota bien malvada de mi parte, porque yo fui a Francia 6 años, y cuando regreso me di cuenta que toda mi labor científica en fisiología de altura la había publicado en inglés, toda. Y me recibe mi mentor Carlos Monge, que ya tenía sus años, y le digo, Choclo, le decían Choclo, te das cuenta que te vas a morir y no hemos publicado en el Perú. Y me dice, tienes toda la razón, y nos sentamos a escribir un libro de todo lo que habíamos hecho, además enfermedades de altura, o sea, eso estaba muy mal, pero esa era la mirada, ¿no? Si queremos que nos lean, vamos a publicar fuera, y cuál es el idioma, nos guste o no nos guste, a los franceses tampoco les gusta, pero cuál es el idioma hoy, el inglés. Entonces, en el año 80 más o menos, estuve en Colombia, era presidente de la Asociación de Físicos, estuve en Colombia en un congreso de física, y hablé de física en el Perú, y se levanta un gringo y me dice, usted no ha mencionado a Ronald Woodman. Pero él nunca nos envía comunicaciones a la sociedad, siempre está por acá. Así es la manera como nos conozcan, ¿no? Pero creo que es importante ambas cosas, ¿no? Eso también hemos aprendido. ¿Qué indicadores medimos? Bueno, investigaciones en la universidad, publicaciones y los números de foros realizados. En realidad eso ya está muy generalizado, ¿no? Hacemos lo que se hace en general para medir indicadores de investigación. Ahora tenemos también una guía de laboratorios de unidades de investigación, porque es importante poder colgarla en la página web y que todos los otros actores conozcan qué investigaciones hacemos. Tenemos nosotros más o menos 60 unidades de investigación y es necesario que se sepa qué hacen. Por lo tanto, la divulgación, el conocimiento es bien importante, ¿no? Siempre se dice que las universidades somos un poquito torres de marfil y que no conocen y nosotros no somos buenos divulgadores. Hoy en día tenemos que hacerlo para también trabajar de manera más multidisciplinaria. Luego, voy a apurarme un poquito porque creo que me he encendido demasiado. Brindamos ese asesoramiento del que ya habíamos hablado hace un momento y cada vez es más importante tener también un equipo legal porque los temas de transferencia tecnológica necesitan conocimiento legal y conocimiento también económico. O sea, hay que ir ampliando los instrumentos para apoyar la investigación. Las universidades de investigación, entonces, deben tener previamente estas características, donde la investigación obviamente es la parte primordial de la política universitaria.
La decisión política necesita estrategias y recursos, y eso lo deben saber bien las autoridades. Contar con investigadores calificados de talla internacional, trabajar en alianza con grupos internacionales y el sector público, dar facilidades especiales a los investigadores internas como fondos concursables o apoyo al investigador, pero también para que puedan conseguir fondos externos. Tener esta normatividad, que es tan importante, porque imagínense, si estamos trabajando en una patente, ahí uno tiene que poner muchos candados, y en eso nos hemos retrasado muchísimo en la universidad, y recién estamos tomando ese tema para que nuestro conocimiento pueda ser recogido por el mercado. Debemos competir a nivel internacional por los mejores contratos de investigación y comprometernos ahora con este nuevo modelo de universidad que es la innovación. Otras cuestiones que debemos fomentar son los clústeres regionales, allí donde tenemos valor agregado, acercarnos a otras universidades y hacer redes para trabajar temas aquí, bueno, con nuestros caméridos o situaciones que tienen que ver con nuestros productos naturales, con temas de biodiversidad, etc. Y ojalá trabajar el tema de becas de doctorado con la empresa. Como no tenemos tantos recursos, lo ideal sería que nosotros nos acerquemos a la empresa con nuestros doctores para demandar cuál es la temática, y así podemos cofinanciar los doctorados en un tema de la empresa y el trabajo de investigación que se hace en la universidad y entre varias universidades. Si compramos equipamiento costoso, deberíamos también ser capaces de compartirlo, ¿no? Hoy día hemos comprado un microscopio confocal en la universidad. La Católica acaba de comprar un resonador, creo, un nuevo resonador. Deberíamos usarlos, por ejemplo, la red de investigación y desarrollo. Todos ustedes deben tener un equipamiento muy importante que deberíamos compartirlo más de lo que hacemos. Y ahora sí, finalmente, bueno, sabemos que lo que es la universidad, ¿no? Este maravilloso mundo donde generamos conocimiento y entrenamos a las mentes jóvenes y creativas, pero también debemos ser un motor de mayor crecimiento económico para el desarrollo de nuestro país, sin olvidar, por supuesto, los aspectos éticos y los valores, pero creemos que debemos aportar también a ese crecimiento que el Perú tanto necesita. Gracias. Gracias, doctora Fabiola León Velarde. Ahora las preguntas, por favor, levante la mano y luego nombre e institución. Muy bien, está bien. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, Fabiola. Es sumamente ilustrativa y para aquellos que no conocíamos las grandes diferencias entre las universidades normales y la universidad de investigación, ha sido muy claro. En el Perú, esto va de mi lado, la construcción del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que estoy de acuerdo contigo, estos últimos años también ha tomado mucha más fuerza este sistema, incluye, aparte de las universidades, a estas instituciones, institutos y puntos de investigación. Como que yo pertenezco al Instituto Geofísico, está el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el Instituto del Mar, con los cuales hay las universidades tienen interacciones, pero que no siempre son formales, ¿no? Muchas de estas interacciones son porque algunos de los investigadores de estas instituciones imparten cursos en las universidades. Sin embargo, falta cohesión en esto. ¿Qué tipo de mecanismos piensas tú que serían los mejores para poder potenciar la cantidad de investigadores que tenemos allí y la formación que debe haber de los nuevos, de los pollitos, de los nuevos, de los que se están formando en estas instituciones, en las universidades? Buenísima pregunta, y además creo que indispensable, ¿no?
Yo creo que las universidades me acabas de dar una idea, no nos costaría nada generar una suerte de categoría como un profesor visitante, que normalmente es para un profesor extranjero, pero para un investigador de los institutos nacionales, ¿no? Primero, yo no digo que lo primero sea generar una categoría, ¿no? Pero una vez que se entabla la relación, en qué áreas podemos trabajar, ya le das una formalidad. No es solo un profesor que va a dictar clases, es un profesor que te visita, digamos, o puede ser un profesor. Nosotros tenemos la categoría de profesor investigador invitado a calidad. Y entonces así lo invitas ya a ser parte de tu plan docente, como investigador del instituto, ¿no? Y ahí sería pero buenísimo, además, que los podamos comprometer, por ejemplo, a asesorar tesis, o que los alumnos vayan a hacer prácticas con el profesor, ¿no? Y ahí eso hace rodar todo, pero creo que el reconocerlo puede ser bien importante, y eso lo tenemos que hacer, me parece, nosotros, tal vez dar el primer paso. Gracias, Juan. Doctora León Velarde, felicitarle ante su exposición. Verdaderamente me ha dejado bastante inquieta en hacer notar esta parte administrativa de las universidades, la parte económica, que verdaderamente hay cosas puntuales que están fallando. Mi pregunta es o mi observación primeramente es, la superintendencia, que no hace un control a las universidades para que haga una reserva presupuestaria para las investigaciones, estamos viendo, le doy la razón a usted de decir que el gobierno actual ha hecho mucho con la tecnología y con la ciencia, lo que no se ha visto anteriormente en otros gobiernos. ¿Qué pasa con la SUNEDU? Verdaderamente va a haber un control en las universidades para que ellas, como universidades particulares, saquen un presupuesto para los investigadores. ¿Qué pasa con las universidades nacionales? ¿De dónde sale ese presupuesto? Del Estado, para que hagan las investigaciones. Tengo amigos que están en diferentes universidades y dicen que cada vez se recortan más los presupuestos. También me deja ver usted de que es muy importante, en una conferencia que asistí en el INEI, prácticamente había un conferencista alemán que también dijo: es muy importante que las empresas trabajen con las universidades. Es la única manera de podernos entender qué tipo de inversiones tenemos que traer, qué tipo de maquinarias, cómo debemos preparar a nuestros muchachos para que estén actualizados en las nuevas formas de profesiones que se están presentando detrás de la tecnología, ¿no? Entonces, esa es la parte que me gustaría que usted me absuelva en cuestión cómo va a funcionar SUNEDU frente a las universidades, si va efectivamente a controlar esa parte del presupuesto de investigación. Sí, buen punto también, porque hasta donde yo entiendo, nosotros hemos sido una de las primeras universidades que nos han pedido el licenciamiento, ¿no? Que nos han pedido, nos han puesto una fecha para empezar un grupo de universidades 17 a licenciarnos. No sé si la UNI, ¿alguien sabe si la UNI está en ese grupo? No sé. Pero bueno, el licenciamiento lo hace la SUNEDU y lo que pide es una serie de estándares mínimos, en teoría, para mostrar que una universidad cumple con ciertos requisitos. Hablemos de lo mínimo, de tener biblioteca, de tener profesores a tiempo completo, de tener laboratorios docentes, y va mucho más allá, porque para mi gusto está pidiendo demasiado detalle. Pero todavía no está totalmente decidido qué va a ocurrir con el tema de investigación. Porque, por ejemplo, la ley indica que un 5% debería destinarse a investigación. Indica también que los profesores que hacen investigación deberían incrementar en 50% su salario. Pero eso no está, como ustedes saben, el reglamento, entre comillas, de la ley universitaria es el estatuto de cada universidad. Entonces es un poco complicado, porque si la ley dice tú debes incrementar el 50%, pero si la universidad no lo pone en su estatuto
y el departamento, la Dirección de Economía, no destina los fondos, ¿dónde está? ¿Quién le exige? ¿No? Entonces la SUNEDO, ¿qué va a mirar? Lo que dice el estatuto. Pero me decía, no, mi estatuto no dice eso, ¿no? Porque yo no tengo investigadores, no puedo, no sé qué. Entonces, y lo mismo con ese 5%. Entonces, ahí hay un vacío bien importante, ha tocado un tema importantísimo, porque si ese vacío, la universidad dice, yo no te debo nada porque mi estatuto no dice, ¿no? Y mi reglamento y mi estatuto. Y por otro lado, la SUNEDO dice, yo no mido eso porque no es mi competencia. La superintendencia. Debería. Muchas gracias. Fabiola, es un placer escucharte por toda la historia que tenemos como IRL y Cayetano juntos desde ya un cierto tiempo. Yo creo regresar sobre el tema de la cooperación entre universidades, especialmente en Lima, pero creo que también con institutos de investigación que existen hasta en provincias, por ejemplo del IAP en la Amazonia, que es un lugar de alta biodiversidad. Yo veo que un gran efecto de lo que he visto durante estos 10 años de mi presencia, más de 10 años de presencia acá, es la dificultad, a pesar que hay redes como IDI y otros sistemas, de hacer que finalmente cuando hay equipos pesados, costosos, sean equipos no solamente para universidad X o Y, pero que sea de común uso. ¿Cuáles serían los mecanismos, tal vez con el apoyo del Estado, cuando él está apoyando, dando los equipos, que evita este tipo de problema? Porque yo he visto muchos casos, no voy a dar ejemplos porque serían de mal gusto, pero que hace que no funciona y que hasta la gente lo guarda para no usarlo, o lo deja en cajas. Sí, ese es otro punto. Y a veces ocurre en la propia universidad, ¿no? Mi equipo. Pero lo que has mencionado, creo, Michelle, ¿no? Porque uno de los... cómo se han ido generando sinergias, por ejemplo, con las empresas, es con fondos semillas, ¿no? Porque como hay también tan pocos recursos para investigación, sí se generan fondos semillas de cualquier fuente. Usualmente es el Estado el que comienza y dice, este fondo semilla es para comprar un equipo, pero sí, solo sí me presentas un proyecto común por el uso de varias universidades, ¿no? Cuando uno empieza, la cosa funciona sola, porque se conocen las personas y se genera una manera de cómo usar la mejor manera el equipo. Hay países donde los equipos se usan 24 horas, ¿no? Por si estamos en una universidad, 24 horas y ya hay un listado, ahí uno se apunta y lo usa a medianoche, a las 2 de la mañana, porque si no, todos los recursos que uno puede haber gastado en un equipamiento que de repente ha costado $2 millones, no es posible que lo use uno para un experimento. O sea que eso es algo que también nos falta. Pero yo creo que un fondo semilla con esas condiciones podría ser algo que nos obligue a hacerlo, ¿no? ¿Y qué piensas de los centros de excelencia, que podría ser uno de los instrumentos? Ah, sí. Efectivamente, ¿no? Que sí. Pero lo que yo tengo un poquito, o sea, mi preocupación con los centros de excelencia es que, ya pensando yo desde la universidad, ¿no? Porque hay tan poca masa crítica por ahora en nuestras universidades y estamos ya tan separados también de los institutos, que ahora generamos otra cosa, ¿no? Entonces, los pocos que somos, ya no estamos ahora solo en la universidad, los institutos, estamos en los centros. Entonces, si bien los centros tienen, es verdad, otra manera otra estrategia para generar productos, eso es verdad, mucho más ligado a la empresa, con la empresa, etc. Pero me preocupa un poquito eso, que no lo siento tan vinculado a la universidad. Yo creo que la universidad tiene que todavía, por un lado, tener mayor masa crítica y mayores contactos. ¿Y por qué no pensar que ese centro sea la universidad, ¿no? O sea, puede generar otra cosa, que desde la universidad o desde un instituto. A mí me preocupa el hecho de hacer otra cosa cuando lo que tenemos no funciona, sino más bien juntarnos, de repente, obligatoriamente al principio, pero juntarnos.
Lo que preocupa es que la investigación quiere decir talentos, cerebros. Y bueno, ya de hace tiempo se sabe que tenemos 1000 o 500 y que se necesitan 15.000 o 20.000. ¿De qué estamos hablando? Es como si estuviésemos en la Copa del Mundo, nosotros con 11 jugadores y nosotros con 1. ¿Por qué no se logra comprender ese tema de los recursos humanos y, como tú dices, descuartizar los pequeños grupos para crear nuevas cosas cuando hay poca gente? No entiendo muy bien la lógica, pero ese es, no sé si utilizar una respuesta, pero la segunda respuesta es la siguiente, la segunda pregunta es la siguiente. Hace unos buenos años recomendaste tú, a pregunta mía, ¿a quién ponemos como candidato para el empresario científico tecnológico? Y me sugeriste a Pepe Klimper. Entonces yo fui a Pepe Klimper y hacerle una entrevista previa para que el jurado decida, y me dice, sí, efectivamente nosotros tenemos investigadores en mi empresa. Y digo, ¿y quiénes son? Me dijo que eran investigadores, no me podía dar los nombres porque los investigadores eran israelitas. Entonces ya no tuve el premio. No te creo. Claro, porque si no, no nos quiere decir ni los nombres de los investigadores que tiene, de que estamos hablando. Pero en relación con eso, la pregunta es, ¿realmente los empresarios dudo que estén apoyando mucho? Porque cada vez que yo los entrevisto, me dicen que el Estado no les permite ganar lo suficiente como para invertir en investigación. ¿Cuál es tu experiencia con ellos, como universidad? Pequeña, pero positiva, ¿no? Yo quisiera, después de un comentario, pasarle la voz a Michelle porque tiene una buena experiencia con el mundo empresarial, pero en general nos ha ido bien, o sea, no en el tema de recursos, ¿ah? Por eso digo que el Fondo Semilla del Estado es tan importante, porque el empresario efectivamente no tiene eso en su ADN, es decir, efectivamente tengo que destinar un fondo importante para generar una unidad de investigación, y esa unidad de investigación tiene que tener un profesional con determinados perfiles. O si no, como tantos años no ha creído en la investigación, es sorpresa lo que me dices de Pepe Klimper, porque bueno, la empresa que tiene Agrocasa es muy impresionante, ¿no? Y yo he estado en los CADES empresariales y él hablaba mucho de la importancia de la investigación, por eso mi sugerencia. Pero también es verdad que muchas de nuestras empresas grandes van a buscar investigadores en el extranjero o universidades en el extranjero porque durante muchos años no han confiado en nuestras universidades, ¿no? Por ejemplo, la papa la huancaína de ¿quién es el grupo? Salicor. La han hecho con una universidad americana. ¿Por qué no vamos a hacer acá en el Perú una salsa huancaína? Ni que fuera ¿qué? La fórmula mágica, ¿no? Pero eso se ha hecho con una universidad americana. Entonces, pero creo que ha sido la falta de encuentro que hemos tenido por tantos años, porque justamente el sistema de multiplicación de universidades con fines de lucro, sin ninguna decisión de que se debe hacer investigación, ha como fragmentado tanto el sistema universitario, por ejemplo, público, porque sabemos 142 universidades en el Perú. ¿De dónde han aparecido en los dos últimos 10 años que se ha duplicado el número de universidades? ¿De dónde han aparecido profesores buenos para esos 140 universidades como champiñones? Imposible, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde han salido esos profesores? Han ido corriendo de una universidad para otra porque las universidades públicas no se han incrementado el presupuesto, no les dan horas de investigación, entonces obviamente viene una universidad privada, lo tienta y se va, me parece natural, ¿no? Entonces se ha fragmentado este mundo, pequeño mundo de la investigación que teníamos, que estaba comenzando con mucho ímpetu, y la UNI era los mejores representantes en los años 60, ¿no? 60, 70, un núcleo de investigación bien importante, y eso desapareció. Entonces,
volver a reconstruir eso ahora nos está costando tanto por eso. Y eso hizo también desaparecer a los investigadores, ya no había tiempo ni recursos, y entonces los empresarios tampoco creían en la investigación. Y no ha habido respecto a los recursos humanos, estas empresas dicen algunas que no tienen confianza en las universidades porque hay ya la idea, que corresponde a algo concreto, que no hay investigadores en el Perú. ¿Por qué vamos a tener confianza? Mejor traemos de afuera. Entonces, ¿cómo hacer para incrementar el número de investigadores? Que dicho sea paso, están en el extranjero, hay muchos, ¿no? Antes de dar becas de doctorado, lo primero que tendría que haber hecho es recuperar a los jóvenes que están afuera. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Porque si están regresando efectivamente estos 200 doctores, no podemos no darles ese ecosistema que requiere la investigación. Pero me refiero a jóvenes que ya están afuera, porque dicho de paso, becas ha habido siempre. Acá los estudiantes de la uni terminan su carrera y se van acá nomás a Brasil a hacer su maestría, y mis alumnos están todos, no hacemos nada por recuperar a los que ya están allí formados. Claro, se quedan finalmente, ¿no? Pero ¿cómo está el presupuesto del Estado? Sí, ¿Se pueden pagarle a esos muchachos? Sí, lo que yo comentaba, ¿no? En mi incredulidad, que ese sistema de beca de retorno, que además no es muy costoso. O sea, si nosotros sí gastamos en que un estudiante se vaya afuera, no sé cuánto es la beca, pero no es más, ¿cuántos? $50,000. ¿No? Eso es lo que es una beca de retorno también. Pero claro, deberíamos asegurarle que esté en un ecosistema adecuado, o en una situación donde sí vamos a compartir el laboratorio de investigación o el proyecto de investigación, pero eso todavía no lo estamos construyendo, sin duda. O en el mundo empresarial, ¿no? Abrir el mundo empresarial a recibir estos investigadores. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Fabiola León Velarde. Gracias a ustedes también. Gracias.